Senatus Universitatis Domini Claustrales considiti atque operite capita. En nombre de la Universidad de Valladolid, es para mí un placer expresar a todos ustedes nuestra bienvenida a este acto académico en que vamos a investir como doctor honoris causa por la misma al profesor García Berrio. Consensus incipit. Uira secretis consultum leget quo dominum Antonio García Berrio honoris causa doctorem creare proponitur. La Junta de Gobierno de esta universidad, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2002, a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras, acordó nombrar doctor honoris causa al excelentísimo señor don Antonio García Berrio. Y para que conste y a los efectos oportunos, extiendo la presente visada por el magnífico y excelentísimo señor rector y sellada con el de esta universidad en Valladolid a 7 de marzo de 2003. Illustrissimi decane et vira secretis, ite ac exercitum candidatum. Venia datur dicendi patronae doctori Paraiso. Magnífico y excelentísimo señor rector de la Universidad de Valladolid, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores claustrales, señoras y señores. Y ahora he terminado mi obra, la cual ni la ira de Júpiter, ni el fuego, ni la espada, ni la edad devoradora podrán destruir. Estas palabras de Ovidio en sus Metamorfosis
podríamos adjudicárselas a quien hoy va a ser investido como doctor honoris causa de nuestra universidad, con la salvedad feliz de que su obra está aún hoy viva y avizorante de novedades. Hoy es un día jubiloso para todos nosotros. La Universidad de Valladolid, 7 veces centenaria, recibe en su claustro de doctores a don Antonio García Berrio, catedrático y exponente máximo de una de las áreas más jóvenes de la Universidad Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Hay personas que parecen haber nacido para abrir caminos intelectuales. El doctor García Berrio es una de esas personas. Su creatividad gozosa e inextinguible le ha empujado a configurar el campo de nuestros actuales estudios. 20 libros, 4 monografías extensas, más de 150 artículos y un sinnúmero de colaboraciones avalan una trayectoria ejemplar. Si tuviéramos que indicar las líneas maestras de su investigación, estableceríamos las 5 siguientes. En primer lugar, el estudio de los fundamentos de nuestra moderna disciplina, la poética clásica española y europea, así como su incidencia sobre nuestro presente. En esta dirección van sus trabajos históricos de la teoría literaria renacentista y barroca. Ha sido su primera línea de trabajo y a ella ha dedicado una amplia parte de su vida académica. Como segunda línea, destacaríamos el estudio y difusión en España de una corriente europea actual, la lingüística del texto. En esta rama de estudios, el doctor García Berrio nunca pierde de vista sus objetivos crítico-literarios. Una tercera línea indagatoria la constituyen aquellos libros donde el doctor García Berrio indaga cómo el psiquismo del hombre se plasma en palabra artística. Podríamos llamar a esta orientación, con un neologismo por el que pido disculpas a todos, endopoética. En su madurez creadora, la endopoética aflora en 2 libros, donde el doctorando estudia la obra de sendos poetas castellano-leoneses, Jorge Guillén y Claudio Rodríguez. En cuarto lugar, el profundo amor del profesor García Berrio por las artes le lleva a estudiar sus problemas en relación con la literatura, bien en la teoría general, bien en su aplicación a artistas concretos. Esta dedicación a las artes le permite establecer similaridades entre la expresión verbal y la expresión plástica, y con ello enriquecer la literatura comparada. Por último, toda esta suma de reflexión y estudio culmina en un libro que muy pocos se atreverían a escribir, una teoría de la literatura, panorámica global de nuestro campo. Esta magna obra es un compendio y una puesta a punto de todas sus líneas indagatorias anteriores. Además, el doctor García Berrio ha publicado en las mejores revistas mundiales de nuestra disciplina y sus libros han sido traducidos al inglés, al italiano y al japonés. A todo ello hay que añadir sus cursos impartidos en diversas universidades estadounidenses, sudamericanas y también europeas. No es, pues, sorprendente que el profesor García Berrio aparezca frecuentemente citado por las mayores autoridades mundiales en nuestra disciplina y que su ámbito relacional haya superado las fronteras nacionales para situarse en la órbita de la comunidad científica internacional. Como juicio conclusivo de esta ingente labor, diríamos que la gran capacidad de trabajo del doctor García Berrio, su curiosidad intelectual siempre alerta, su sensibilidad excepcional e incluso una sorprendente intuición hacen de su obra un monumento imperecedero, al cual ni la ira de Júpiter,
ni el fuego, ni la espada, ni la edad devoradora podrán destruir. Pero el perfil académico del nuevo doctor honoris causa, con ser extraordinario, no quedaría completo sin lo que es su fundamento, el perfil humano. Profesor universitario vocacional, accedió muy joven a la cátedra y ha enseñado en las universidades de Murcia, Málaga y Autónoma de Madrid. Actualmente lo hace en la Universidad Complutense. En todas ellas ha dejado imborrable huella entre sus alumnos y sus lecciones han sido el punto de partida para numerosos profesores que hoy prolongan nuestros estudios por toda España. De hecho, hoy se encuentran entre nosotros algunos de ellos. Los que han tenido la suerte de recibir sus enseñanzas, como el doctor Tomás Albaladejo, primer catedrático de Teoría de la Literatura de la Universidad de Valladolid, o bien el doctor David Pujante, docente hoy entre nosotros, atesoran un sabrosísimo anecdotario que revela el entusiasmo del doctor García Berrio por su trabajo, por su entrega a él más allá del simple cumplimiento del deber, así como su capacidad para contagiar su entusiasmo a sus discípulos, sin olvidar, junto a su sabiduría y generosidad, un refrescante sentido del humor. Por todo ello, el área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Valladolid, el Departamento de Literatura Española en el cual se ubica administrativamente nuestra área y la Facultad de Filosofía y Letras se honran hoy con este doctorado honoris causa que otorga la Universidad de Valladolid a quien ha sido pionero en los estudios teórico-literarios, a quien ha abierto una nueva perspectiva en literatura comparada, a quien ha sido estímulo para muchas vocaciones docentes, al doctor Antonio García Berrio. Hic de causis, peto gradum, doctoris honoris causa, Domino Antonio García Berrio. Nunc clarissimo viro Antonio García Berrio, huius universitatis honoris causa doctoris lauream concedamus. Adeste. Ab Universitatis Vallisoletanae connuentu, Philosophiae Artium facultate postulante, pro egregiis tuis meritis honoris causa doctor creatus est. Auctoritate mihi conquesa gradum doctoris Universitatis Studii Vallisoletani tibi confero. Patrona insignia doctoris tibi induet, et eorum uim enarrabit. Accipe primum in capite pileum laureatum, signum coronae et excellentiae, doctoralis dignitatis. Accipe deinde annulum aureum, symbolum tuae desponsationis et dilectionis et perpetuae coniunctionis, cum scientia, cuius nous professor efficeris. Sede etiam ut nous doctor in hoc trono, qui tibi signum sit auctoritatis, qua securus in cathedris publicae docere debeas.
accipe et librum scientiae, ut intellegas, quod studere et legere et profiteri debeas. Accipe denique albas manicas, quibus mundities manibus servanda significetur, simulque tuae dignitatis honestas ostentatur. Venia datur loquendi domino Antonio García Berrio, ut orationem faciat tuius claustri in eundi gratia. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Valladolid, excelentísimas autoridades, ilustres miembros del claustro de esta universidad, señoras y señores, y permítanme en este punto una adenda, queridos amigos todos. La generosidad de la Universidad de Valladolid, al haberme querido incorporar a su distinguido claustro como doctor honoris causa, me trae ante ustedes hoy abrumado como nunca, sinceramente, por la responsabilidad de los méritos, de los débitos que mi humilde persona y obra han contraído con una universidad como esta, que repitiendo los términos que empleó el señor rector en la carta en que me comunicaba la decisión de la Junta de Gobierno, ostenta méritos 7 veces centenarios de antigüedad y de prestigio que la hace ser, que la hace contar entre las primeras de nuestra Europa. Permítaseme decir que de mí sé bien, por lo menos eso sí lo sé, que no me suele faltar el impulso de la gratitud a la hora de ponderar los favores o los honores que se me han hecho y dispensado. Y sin embargo, este que hoy me otorga la Universidad de Valladolid es tan excepcional y lo estimo con tan sobrecogida intensidad que no encuentro alientos del espíritu, sino para pronunciar escuetamente nuestra palabra castellana y española elocuentísima, cuando, como en este caso, sale del fondo del corazón, que es la palabra gracias. Así sencillamente, infinitas gracias por el inmerecido honor que hoy se me hace. Pero la parquedad suficiente de la expresión de gracias, en especial si miro hacia mis escuetos méritos al presente y cuento mis servicios profesionales pasados en esta universidad, ha de fortalecerse necesariamente con la solemne promesa, íntima y pública, de redoblar en el futuro mis esfuerzos para hacerme, si no merecedor, al menos menos indigno del honor que hoy se me da. Expresiones, lo sé, pudieran ser todas estas, contaminadas por el uso convencional retórico que se suele hacer de ellas en situaciones solemnes como la presente, pero en la fidelidad a las cuales quiero afirmar hoy
ante ustedes la honda sinceridad del compromiso que contraigo con la Universidad de Valladolid, puesto que sé que arranca, lo sé, mirando dentro de mí, sé que arranca de una voluntad en mí tan tenaz como incambiable. Solo con el transcurso avanzado del tiempo nos llegan en la vida, esto lo saben quienes están ya por mis años, nos llegan en la vida las lecciones más conmovedoras. Y esta lección de hoy en Valladolid, esa lección que me dan, lo es por muchísimos conceptos. Permítanme ustedes que convoque algunos de esos conceptos de índole personal. Para empezar, mis ya muy antiguas y arraigadas vinculaciones con esta histórica ciudad. A finales de los años 60, recién obtenida la cátedra de universidad, la visitaba yo casi de continuo, aquí, Valladolid, para acompañar a mi hermano Manuel, en su destino de jovencísimo oficial en el ala de caza basada por aquel entonces en Villanubla. Baste decir, sobre esas que he llamado antes lecciones del tiempo, para todos, que el entonces flamante teniente alcanzó hace ya años el grado de generalato y que actualmente está en el desempeño de una de las más altas responsabilidades de nuestros ejércitos. En cuanto a mí mismo, bueno, ahora no lo ven porque llevo el birrete, pero digo, en cuanto a mí mismo, habla ya elocuentemente de ese paso del tiempo el muy distinto color de mis cabellos. No es del caso evocar ahora, sin embargo, en esta alta solemnidad, las gratísimas y duraderas amistades que, al igual que mis dos jóvenes hermanos, establecí en esta ciudad entonces. Sí que en aquellas frecuentes visitas, nuestro hermano menor, somos tres, Felipe, conoció a una joven vallisoletana que hoy es su esposa. En lo referente a mis relaciones profesionales con la universidad, no las evaluaré ahora como muchas o pocas, demasiadas o escasas, sino que han sido, por suerte para mí, sencillamente todas. En cuantas ocasiones me convocó esta casa a su servicio para muy distintos desempeños profesionales, tengo la suerte de poder alegar que las atendí siempre y todas, y que lo hice con mi mejor voluntad, si no siempre quizá con el mayor acierto a juicio de todos. Creo, sin embargo, que solo porque en esta Universidad de Valladolid cuento con tan generosos amigos de mi persona y obra, estoy ahora entre ustedes. Y como lo dije antes, les aseguro, y les aseguro ciertamente, es verdad, les aseguro que el honor que me hacen hoy aquí todos ustedes me obliga no más que a reforzar mi mejor voluntad futura al servicio y honor de esta ilustre Universidad de Valladolid y a buscar y a merecer la estima personal, sin excepciones, de todos aquellos de sus miembros que quieran otorgármela, autoridades, profesores y alumnos. Solo tengo actualmente en este claustro un alumno directo, el profesor don José David Pujante, modelo de maestros en cuyo ejemplo me consta que se miran, a su vez, muy brillantes alumnos de esta alma mater. Porque no quisiera dejar de destacar aquí, sin sombra de demagogia, pero con la mejor causa de orgullo, el impulso que el alumnado de la Universidad de Valladolid me consta que ha prestado
a la promoción de este para mí muy honroso doctorado. Bueno, sí, pero todo gran movimiento tiene un primer motor. Y en este caso, el primer impulso me llegó, y les confieso que es absolutamente verdad, por sorpresa. Bien lo recuerdo ahora, con una llamada telefónica a Madrid y la inesperada propuesta inicial de mi colega en esta casa, la distinguida profesora doña Isael Paraíso Almansa. Así de sencillo en el comienzo, al menos así de limpia y de inocente por una vez siquiera se inició la gestión del inmerecido honor que hoy culmina para mi bien y gratitud inolvidables. También en esta hora de las gratitudes seré raramente escueto, inusualmente escueto para mí, con la doctora Paraíso, para poder ser precisamente creíblemente intenso. Gracias, sencillamente, gracias por siempre a la querida amiga y a la muy admirada compañera. Antes decía Isabel que las lecciones tardías de la vida resultan ser las más sorprendentes y conmovedoras. Y esta, de tu consideración hacia mí, precisamente la tuya, me resulta una grata y honda lección perfumada con las más sutiles fragancias magnánimas del espíritu. Siendo, pues, costumbre preceptiva en este tipo de solemnidades académicas que el nuevo doctor investido pronuncie una lección de su especialidad ante el auditorio, muy variado por lo demás, de los diferentes profesionales y especialistas que componen el claustro de profesores y alumnos, me ha parecido a mí lo más propio para el caso desarrollar hoy ante ustedes, en el ámbito de mis objetos habituales de estudio, que son el arte en general y sobre todo la literatura, desarrollar ante ustedes la raíz humana de su condición en sus causas y en sus consecuencias, la raíz humana de la literatura. Porque lo esencial en las reflexiones sobre el arte literario, que constituyen a mi juicio el núcleo de la disciplina teoría de la literatura, es el cuestionamiento e ilustración de su raíz humana. O mejor, si ustedes me lo permiten, voy a pronunciar hoy mi primera fórmula técnica, el fundamento antropológico de la literatura. Es esa raíz humana, causal, primera y última, a la que suelo yo referirme al comienzo de cada curso para situar a los aprendices que dan sus primeros pasos en la disciplina ante el verdadero objeto del pensamiento literario. La cuestión se puede formular así. ¿Qué hace de este maravilloso juego de adultos que es el arte en general y la literatura en concreto un objeto de atención tan fascinante y esencial para el hombre? Porque ¿acaso no se trata de una ficción irrealista en el caso de la literaria? ¿Con qué clase de fascinante juego y de artefactos estimadísimos por los hombres estamos tratando? ¿En qué mecanismos psíquicos y textuales se constituyen las artes en fórmulas de valor irrenunciable para las sociedades y las naciones? ¿Cómo es que somos tan curiosos para interesarnos, siendo ya personas adultas y se supone que serias, casi al límite moral de resultar verdaderos chismosos, si no tratáramos convencionalmente con criaturas artísticas de ficción? Por ejemplo, en la intimidad matrimonial de la regenta de Vetusta o en la pasión provinciana de doña Emma Bovary. ¿Cómo podrían divertirnos en la vida real las artimañas de una revista como Gilles Sorel? O el insignificante asunto de un pobre diablo como aquel Akaki Akakievich, el protagonista gogoliano del Abrigo. O bien,
Mírese por el lado contrario. ¿A qué punto no nos eleva la intensa verdad sobre los mitos fundadores de la condición humana que incorporan las transfiguraciones ilusionistas de Don Quijote? Genialmente corregidas, suplementadas, por el contrapunto socarrón y realista del Sancho Panza cervantino. ¿Y cuánto no sabemos sobre las últimas razones de nuestra constitución psicológica, mirándonos en la sexualidad de Edipo, en la duda de Hamlet, o en el rescate imposible de la fugitiva juventud con el trato diabólico de Fausto? Concluyamos, desde luego, que sí, que el pacto imaginativo de la ficción, que comprende la mímesis literaria y artística, resulta algo consustancial al hombre, tal como lo propusiera ya Aristóteles para incardinar el arte en sus causas naturales y hasta, como dice Aristóteles, literalmente físicas. Dos razones hay para el arte, kai duo physicae, dice Aristóteles, y las dos físicas. Digo, pues, allá en la cabecera de su fundamental para nosotros tratado de poética. Si tal y tan humana es la condición fundadora del arte y de la literatura como objetos de actuación estética y moral sobre sus destinatarios naturales, los lectores, todos nosotros, no resulta menos apasionadamente revelador sobre el ser del hombre, revelador sobre el ser de todos nosotros, sobre el ser del hombre, el desvelamiento técnico de sus mecanismos de formación menos evidentes. Prolongar el solemne discurso de hoy en relación a esa vía futura del trabajo, de esa poética histórica, excedería las licencias del tiempo y de la cortesía y me conduciría inevitablemente a tratar solo de meras previsiones en mis cálculos imaginativos sobre los niveles de generalidad y de individualidad y sobre las determinaciones entre la dialéctica histórico-social y la accidentalidad caracteriológica y biográfica, según las que me parece concebible actualmente esa historia literaria moderna o poética histórica en el pensamiento literario del moderno. Quiero decir, una historia de la literatura, por supuesto que general y comparada, conectada y resonante con los importantes logros propiciados a lo largo del siglo XX por las varias ramas del pensamiento teórico literario de la modernidad. De todas esas conquistas, mi propio trabajo se presiente no más que como un eco, humilde pero entusiasmado en la raigambre humana y humanizadora de su dedicación. Así lo siento verdaderamente, constituyéndose ese sentimiento en una de las más consoladoras y vitalizantes razones de mi vida, que ha sido, con mejores o peores resultados, poco más que una vida dedicada al estudio. Y tal y como lo siento, bajo el convencimiento sincero de mis pocos talentos, pero también bajo la alta certidumbre en la sublimidad humana de nuestros objetos de experiencia y de estudio y de la tarea de todos en común, así lo he querido referir hoy en esta gloriosa Universidad de Valladolid ante ustedes, tratando no ya de justificar el generoso honor que se han dignado hacerme, sino de granjearme desde el modesto esfuerzo de una vida el importante favor de su condescendencia. Nada más. Muchas gracias.
Nunc veni et iusurandum praesta, quod a te accipiam in nomine universitatis. Voy a utilizar la fórmula de latín. Ego, Antonio García Berrio, juro honorem, reverentiam, commoda, libertatem et praeminentias uius almae universitatis, proviribus quoad vita mihi comes fuerit, procurare ac defendere. Idemque juro curare, quovis modo publice vel occulte, honorem et utilitatem dictae universitatis. Eiusdem doctorum magistrorumque presentium, absentium et futurum, ubique sigue in hac universitate, sigue comunque alio loco permansero, in quacumque etiam dignitate et praeminentia positus. Ea omnia et singula omnia studio et vigilantia adiempievo requisitusque favorem auxilium patrocinium consilium supradictis omnibus viribus impendam. Sit affeceris a Deo premium reportes, sic os vero aviso flagiteris. Egregi vir Domine Antonio García Berrio. Te admito et incorporo in collegium doctorum academiae Vallisoletanae, cum omnibus honoribus et privilegiis quibus caeteri doctoris huius studii fruuntur. Atque signo paquis amorisque, quibus escientia munere fungi debeas, accipe nunc fraternum amplexum, quem rogo ut caeteris doctoribus praesentibus ius claustri des. Ilustrísimas autoridades, comunidad universitaria, señoras, señores, me cumple cerrar este acto, como es natural, felicitando al doctor García Berrio y a su madrina, la doctora Paraíso, pero también, si me lo permiten, compartiendo algunas reflexiones con todos ustedes. Decir que las universidades modernas son instituciones complejísimas se ha vuelto lugar común. Algunas de las causas de tal complejidad son inherentes a la idea misma de universidad. Ante todo, las universidades comprenden ámbitos de conocimiento sumamente diversos, todos ellos necesarios, todos ellos relevantes, que abarcan desde la metafísica a la cría de ganado, desde la construcción de edificios a la poesía, desde la ginecología al electromagnetismo. Cada uno de estos campos posee tradiciones propias y dificultades específicas.
Una segunda fuente de complejidad la constituye la pluralidad de funciones, porque necesariamente una universidad ha de ser, de modo simultáneo, un centro de enseñanza y formación humana, un centro de investigación y un centro de irradiación cultural, científica y artística. Pero, junto a estos factores, consustanciales con la idea misma de universidad, han ido apareciendo otros que contribuyen a que nuestras instituciones sean hoy mucho más complejas que eran ayer. Cada vez más se nos exige desde el exterior que, sin renunciar a la investigación académica básica, realicemos investigación aplicada y tareas de desarrollo e innovación directamente relevantes para las necesidades del entorno social. De modo paralelo, se nos obliga a que los fondos requeridos para investigar se obtengan mediante la concurrencia competitiva a convocatorias de agentes financiadores, públicos o privados, externos a la universidad. La articulación de todas estas acciones de investigación lleva a la creación de nuevas estructuras como institutos universitarios, pero además a la participación de la universidad en multitud de fundaciones públicas y privadas, centros tecnológicos y científicos y hasta sociedades mercantiles de naturaleza diversa. Por otro lado, la docencia incorpora ya en múltiples ocasiones periodos en universidades extranjeras o prácticas en empresas e instituciones. Se emprenden acciones que buscan mejorar la empleabilidad de nuestros graduados y, en general, nos vemos obligados no ya a enseñar bien, sino a enseñar mejor que los demás. Ni que decir tiene que la organización de toda esta plétora de actividades exige una labor de gestión y administración que crece sin cota. Finalmente, y por desgracia, las universidades y los restantes centros educativos de este país siguen constituyendo para algunos laboratorios en los que ensayar sin cesar todo tipo de experimentos legislativos, más dictados por el prejuicio ideológico que por la reflexión, la moderación y el buen juicio. Ante este torbellino que a todos arrastra y amenaza con hacernos perder el norte, es sumamente apropiado que de vez en cuando nos apartemos durante un par de horas a este Paraninfo y renovemos nuestros vínculos con las esencias académicas centenarias de esta nuestra casa, usando los seculares textos de nuestros viejos estatutos latinos. Hemos dado homenaje al mérito académico del doctor García Berrio y, al hacerlo, hemos recordado a la sociedad y nos hemos recordado a nosotros mismos que el núcleo más íntimo y esencial del alma mater radica en el amor a la ciencia que a cada uno es propia y en el estudio de la misma. Junto con la invitación para asistir a este acto, se les suministró un breve currículum del doctor García Berrio. En ese breve currículum se podía leer, cito textualmente, que con su constante dedicación a los estudios universitarios, el doctor García Berrio ha abierto nuevos caminos a la investigación. Que cada uno de nosotros sepamos hacer de nuestra constante dedicación a los estudios universitarios el motor fecundo de la ingente y plural actividad que hoy a todos se nos exige. He dicho.
Consensus Dimititur.